Señora Presidenta, en el día de ayer y en nuestra reunión de la bancada del Frente Amplio en el Senado hemos tenido una discusión no sobre específicamente las venias que estamos aprobando, sino sobre la justicia militar, reflexión que quisiera compartir con este cuerpo, además de decir que las venias deberían votarse con la condición de que estemos votando las únicas venias de este tipo, porque los juzgados militares y el Supremo Tribunal Militar deben suprimirse, señora Presidenta. El Código del Proceso Penal que se aprobó en Senado y en diputados al fin del periodo pasado ya prevé que la justicia militar pase a ser una justicia especializada dentro de la justicia civil. Y el artículo 27 de la Ley de Defensa, deja como materia pendiente la creación de juzgados y fiscalías especializadas en lo militar, y estamos en una situación muy irregular desde el punto de vista inconstitucional. Voy a empezar con esta justicia militar que ha tenido y que tiene, quizá no hoy, pero bastante mala prensa en el Uruguay, ya que formó parte de un engranaje represivo importante, concebido como instrumento de lucha contra los movimientos sediciosos y subversivos. No menos de 4.000 uruguayos fueron privados de su libertad a través de la justicia militar en el periodo de la dictadura. Estamos en los 30 años de la restauración de la democracia y creo, señora Presidenta, que le haríamos un honor a estas celebraciones si sacáramos la justicia militar de su jurisdicción. Y me gustaría señalar por lo menos dos dilemas en relación a la organización de la justicia militar que hoy tiene el país y que no han sido resueltos, a pesar de que el artículo 27 de la Ley Marco de Defensa Nacional convoca al Poder Legislativo a resolver esta situación. Efectivamente, en el artículo 27 se establece el pasaje de la justicia militar a la órbita del Poder Judicial, pero esto queda sujeto a una futura reforma legislativa del Código Penal Militar y del Código de Organización de los Tribunales Penales y del Proceso Penal Militar, proyecto de ley que fue elevado al Parlamento en abril de 2011 y que nosotros no hemos votado hasta el momento. El proyecto de ley, del 2011, repartido 564 de abril de 2011, es un proyecto de ley que reforma el Código Penal Militar y la organización del proceso penal militar y que prevé la creación de 2 juzgados letrados en lo penal militar, 2 defensorías de oficio en lo penal militar, y elimina el Supremo Tribunal Militar, para el cual hoy estamos votando estas venias. ¿Cuáles son los 2 dilemas que subsisten, señora Presidenta, si nosotros seguimos dándole continuidad al Supremo Tribunal Militar y a la justicia militar? Bueno, el primer dilema es que existe un fuero especial y de normas específicas para el ámbito militar, lo cual supone la instalación de un ámbito de la justicia en el Poder Ejecutivo, lo cual vulnera el principio de separación de poderes, de que todo lo que es de la órbita judicial debe estar en el Poder Judicial y lo que es de la órbita del Ejecutivo tiene que estar en el Ejecutivo. O sea, vulnera el principio de que el Poder Judicial es el órgano competente en materia de administración de justicia. El otro dilema, señora Presidenta, es el del alcance de la justicia militar. En tanto, tiene impacto al interior de una organización como las Fuerzas Armadas, donde la verticalidad muchas veces conspira contra la garantía de los acusados y facilita situaciones de arbitrariedad. Baste citar a estos efectos la muerte de un alférez en una prueba acuática donde se le pide que desarme una ametralladora con una mochila de 38 kilos de peso. El caso Olivera Gómez en el batallón número 14. En su momento, la justicia militar declara que es un accidente, pero 3 años después, la justicia civil, el fiscal solicita y obtiene el procesamiento con prisión por homicidio culpable de los 3 oficiales a cargo. Me parece que este es un buen ejemplo, señora Presidenta, para mostrar el desenfoque entre la forma en que la justicia civil opera y la forma en que la justicia militar opera.
En nuestro derecho, la organización judicial se encuentra regulada en la sección 15 del Poder Judicial de la Constitución de la República, artículo 239, donde dice que a la Suprema Corte de Justicia le compete ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias del Poder Judicial. En la misma sección, artículo 253, está todo lo relativo a la jurisdicción. Se entiende que el constituyente quiso que la jurisdicción militar de carácter excepcional estuviera organizada e integrada al Poder Judicial y no separada e integrada en un órgano del Poder Ejecutivo. Por otra parte, si uno mira el Código Penal Militar, el que ya existe, no el que la ley prevé modificar, se desprende que los tribunales militares tienen carácter de órganos de disciplina. Es decir, que los tribunales militares, a través de los cuales se ejerce la jurisdicción militar, son órganos de disciplina de la justicia militar. El bien jurídico tutelado, en este caso, es la protección de la institución, cuando todos sabemos que en la justicia el bien jurídico a tutelar es la protección del bien común y de la comunidad, no es un bien específico. Hace muchos años ya, antes de que se hicieran los 30 años de la democracia, más bien recién a la salida de la democracia, se trató este tema en la mesa redonda del Colegio de Abogados del Uruguay. En su momento, el abogado Teitelbaum habla con respecto a la independencia e imparcialidad de los magistrados militares y dice, textual, en el Código de Organización de los Tribunales Militares se reconoce a los magistrados el derecho de la permanencia en el cargo, elemento decisivo para definir la independencia de la función jurisdiccional. En ese código además rige la filosofía militar para considerar al juez como cumpliendo un destino militar meramente, pudiendo ser removido cuando ocupa una función incompatible. De ese modo, el magistrado militar no puede ser independiente ni imparcial, condiciones imprescindibles. A ello se suman la falta de idoneidad técnica que padecen en su mayoría los jueces militares. Todo esto nos induce a considerar, señora Presidenta, que la justicia militar, tal como está concebida en su organización hoy, carece de las notas determinantes y propias que informan nuestro sistema constitucional, estando la justicia militar a este respecto en una condición de cuasi inconstitucionalidad con relación a nuestra norma máxima, en especial en lo que tiene que ver con la separación de poderes. En todo el mundo, señora Presidenta, la justicia militar se inserta plenamente en los sistemas nacionales de justicia sin menoscabo del reconocimiento de sus especificidades. Como señalé antes, en abril del 2011, el Poder Ejecutivo hace llegar un proyecto de ley para modificar el Código Penal Militar y la organización del proceso penal militar. En el artículo 2 del Código de Organización de los Tribunales Penales y del Proceso Penal Militar se dice claramente: el ejercicio de la función jurisdiccional penal militar competerá, tanto en tiempo de paz como de guerra, a los siguientes órganos. Primero, Suprema Corte de Justicia. Segundo, tribunales de apelaciones en lo penal. Tercero, juzgados letrados de primera instancia en lo penal militar. El artículo 8 de la competencia de urgencia referida a los delitos militares, porque los delitos civiles cometidos por militares obviamente están en la jurisdicción del Poder Judicial, dice: el jefe de la unidad, instituto o repartición militar dará cuenta de inmediato al juez competente, quien deberá adoptar las medidas pertinentes para la averiguación de los hechos. Y el mismo proyecto de ley dice: suprímase el Supremo Tribunal Militar, los juzgados militares de la instancia, los juzgados militares de instrucción, las fiscalías militares y las defensorías militares letradas de oficio. Derógase el Código de Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley. Señora Presidenta, a 30 años de la democracia no puede existir más una justicia militar en el Uruguay dependiente del Poder Ejecutivo. Tendremos que establecer que la justicia militar pase a la jurisdicción del Poder Judicial. El proyecto espera desde el año 2011. Creo que le haríamos un gran servicio a la democracia si se aprobara prontamente este proyecto de ley y la justicia militar, tal como está concebida ahora, se eliminara. Es por esta razón
que votamos estas venias por esta vez y esperando que sea la última. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. ¿Algún otro señor senador que hace uso de la palabra? Si no, vamos a leer el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para la renovación de los mandatos como ministros del Supremo Tribunal Militar por la Armada Nacional al señor capitán de navío en situación de retiro, don Alfredo Jeriquec, y por el Ejército Nacional al señor coronel en situación de retiro, don Walter Mesa, a los efectos previstos por el artículo 74 del Código de Organización de los Tribunales Militares, en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley número 13.892 del 19 de octubre de 1970. Se va a votar la resolución leída. Se está votando. 24 afirmativo. Ahora pasamos a discutir la carpeta 82/2015, conferir el ascenso correspondiente al grado de capitán de navío de la Armada con fecha 1 de febrero del 2015 a varios señores capitanes de fragata. Tiene la palabra el senador de León.